se mueve con velocidad constante hacia la derecha. Entonces, si queremos hablar de las transformaciones de Galileo, vamos a decir que x', que es esta distancia de acá, es igual a x que va de aquí hasta donde está el evento. A ver, estoy hablando mal. X' es la distancia que está desde el sistema primado al evento y es igual a x, que es la distancia de este sistema no primado al evento, menos lo que se desplaza el sistema primado. ¿Sí? Solo hay a lo largo de la dirección X, porque en las otras direcciones, tanto en Y como en Z, permanecen constantes. O sea, todo se mueve a lo largo del eje X. Y Galileo Galilei decía que el tiempo era absoluto, o sea que el T' es igual al T. Decíamos que con las velocidades de Galileo, pues simplemente era derivar a X' con respecto al tiempo. Como T' es igual a T, entonces aquí no interesa si usted divide con respecto a T' o contra T, porque ambas son iguales. Entonces uno dice que la derivada de X' con respecto a T es igual a la derivada de X con respecto a T, menos este más indica que este sistema primado puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Si va hacia la derecha, usted va a colocar el signo menos, y si se mueve hacia la izquierda, va a colocar el signo más. ¿Sí? Por eso escribe menos más. Bueno, menos mal, la velocidad, y si usted deriva de t con respecto a t, eso le da un 1. Entonces, estas son las ecuaciones. La velocidad de x', ¿cierto? O sea, la velocidad medida en el sistema primado es igual a la velocidad medida en el sistema no primado, menos más la velocidad del sistema primado. Ese juego de palabras tan tenaz, ¿no? Bueno, aquí sería, por ejemplo, como esto, que la derivada de y con respecto a t es igual a la derivada de y' con respecto a t, o sea que la ux, uy' es igual a uy, y lo mismo para z. Bien, entonces tendríamos con esta ecuación que es ux' es igual a ux menos más v, y ux igual a ux', y bx igual a bx', las velocidades galileanas. Se las digo así porque ahorita vamos a ver las velocidades, las transformaciones de Lorentz. Entonces, por eso necesito que ustedes recuerden este tipo de cosas. Algunos ejercicios facilitos y sería como estos de que está acá. Un observador en tierra mide que la velocidad de un bote es de 0,5 metros sobre segundo, ¿cierto? Y la velocidad del río es de 4 metros sobre segundo. Está la velocidad del río. O sea, el evento es el río. Y van en el mismo sentido. O sea, que el sistema primado se mueve con una velocidad, que es el bote, de 0,5 metros sobre segundo. Y la velocidad del río, que es el evento, se mueve con una velocidad de 4 metros sobre segundo. Y van en el mismo sentido. ¿Cuál es la velocidad del bote según el observador en tierra? Entonces él va a hacer, lo que hacen es una suma de velocidades, como se ubica acá. Entonces yo digo, como me preguntan cuál es la medida por el observador en tierra, yo despejo y simplemente sumo las dos velocidades. ¿Qué pasaría si la velocidad del bote no va hacia la derecha? Bueno, la velocidad del bote va hacia la derecha, pero el río va hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo lo mide el observador en tierra? Pues es una diferencia de velocidades. Aunque fíjese, sí, porque las velocidades tienen signo. Entonces ya la velocidad del río no será 4 metros sobre segundo, sino menos 4 metros sobre segundo. Y entonces esto sería lo que mediría el observador en tierra. Aquí es cuando van en la misma dirección y aquí es cuando la velocidad del bote y el río van en direcciones contrarias. Dice un tren viaja hacia el este a 20 metros sobre segundo relativa a una vía férrea. La vía férrea es como el sistema no primado, o sea, el que está en reposo. Repito, un tren viaja hacia el este a 20 metros sobre segundo relativo o relativa a una vía férrea. Un pasajero camina por el pasillo en la misma dirección al tren a una velocidad de 3 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿A qué velocidad relativa a la vía férrea se mueve el pasajero? La vía férrea es el sistema S y el sistema S. Y la velocidad del pasajero respecto, bueno, UX', bueno, sí. UX' sería el tren viaja hacia el este, ¿cierto? Espérate, un tren viaja hacia el este
20 metros sobre relativo a la Tierra. Ah, ok. Este sería el V y el pasajero sería el UX'. UX'. ¿Listo? Entonces, lo que quiero decir con esto es que las velocidades siempre son con respecto a algo. Aquí dice, por ejemplo, que la V, ¿sí? Que sería esta, con la que se mueve el sistema primado, dice la velocidad del tren respecto a la vía férrea. Entonces, esta es la velocidad del tren respecto a la vía férrea, ¿cierto? Al sistema que está en reposo. La vía férrea es el sistema que está en reposo. Entonces, esta sube la velocidad del tren respecto a la vía férrea. Esa es la velocidad con que se mueve el sistema primado. Y UX', la velocidad del pasajero respecto a la vía férrea. Claro, ambos están medidos respecto a la vía férrea. ¿Listo? ¿Listo? Aquí pues ya sabemos que cuando van ambos en la misma dirección se suma. Un tren viaja hacia, bueno, lo que quiero decir ahora es que el tren va hacia la derecha y el pasajero va hacia la izquierda. Entonces, esta sería la velocidad del tren respecto a la vía férrea, la velocidad del pasajero respecto a la vía férrea, pero uno va hacia el otro, ¿cierto? ¿Cierto? Y entonces, pues, nos daría esto sería lo que me diría con respecto a la velocidad de esto ¿a qué velocidad relativa a la vía férrea se mueve el pasajero? El pasajero se mueve a esa velocidad, ¿cierto? Se restan. Bien. Este fue el que salió en el taller. Entonces, vamos a decir, la de Galileo, pues imagínense, son fundamentales, ¿cierto? Para comprender un poco mejor las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz son las mismas transformaciones galileanas multiplicadas por un factor, que en este caso el factor sería 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. ¿Sí? Este factor lo habíamos obtenido cuando hablábamos sobre el experimento de Michelson y Morley, no sé si recuerdan, creo, para demostrar, ¿sí? Esto de acá. Por aquí lo habíamos obtenido, ¿no? Aquí factorizando el C, no sé qué. Bueno, hay una diferencia, salida de una diferencia de velocidades también. Entonces aquí, en las transformaciones de Galileo, vamos a incluir en las ecuaciones galileanas este factor. Entonces ya sabemos, tenemos este sistema de acá. Entonces, bueno, aquí hay un sistema que no es primado, y aquí está el sistema primado que se mueve con una velocidad v. Fíjese que aquí a lo largo del eje X tienen como un punto en común, ¿no? Como una línea en común, ¿listo? Porque se supone que el objeto se mueve en esa dirección. Las ecuaciones se manejan de la misma manera que Galileo, donde decíamos que X' es igual, ¿cierto? X' es igual a gamma veces X menos B por T. X menos B por T. Como solo se mueve en X, entonces Y' es igual a Y, Z' es igual a Z, pero aquí el tiempo en las transformaciones de Lorentz, el tiempo no es absoluto, es relativo. Entonces se va a escribir que eso es gamma veces T menos B sobre C cuadrado por X. Eso es cuando, como les digo, cuando el evento se mueve hacia la derecha, que se utiliza el menos acá. Pero si el evento se mueve hacia la izquierda, entonces vamos a utilizar el signo más. Y pues nuevamente, como solo se mueve en la dirección de X, estas entonces serán escritas de esta manera. Y el tiempo, entonces en el tiempo ya no vamos a escribir aquí menos, sino más. Muy bien. Bueno, esto lo escribí acá porque eso se ve desde física mecánica, donde si usted tiene la posición en función del tiempo, como 3t cuadrado más 4t más 5, si usted deriva con respecto al tiempo, usted obtiene 6t más 4, ¿sí me entiendes? Y eso sería la velocidad instantánea. Este mismo método que se utiliza para calcular velocidades instantáneas que ustedes aprendieron en física mecánica, donde si uno graficaba la posición en función del tiempo, daba una parábola
y si graficada la velocidad en función del tiempo da una recta, porque eso es una ecuación de una parábola y esto es una ecuación de línea recta. La derivada de esta ecuación me daba la velocidad instantánea, la velocidad en cada instante de tiempo. La velocidad en cada instante de tiempo. Eso mismo se hace con las ecuaciones, las transformaciones galileanas de Lorentz. Entonces, aquí las tenemos. Dice, se llaman las ecuaciones de transformación de velocidades de Lorentz. Entonces nosotros tenemos que x' es esto y derivando a x', toda la ecuación, a ambos lados de la ecuación tenemos que la derivada de x' es igual a gamma veces la derivada de x menos b, que es una constante, por la derivada de t. Y como aquí tenemos el tiempo es igual a gamma veces t menos b sobre c cuadrado por x, entonces derivamos a ambos lados de la igualdad y nos queda dt' es igual a gamma veces dt menos b sobre c cuadrado por dx. Como yo sé que si yo derivo dx' con respecto al tiempo me da la velocidad, entonces hago eso, ¿cierto? Y entonces coloco acá dx' sobre dt', entonces este sería dx', que sería esta, sobre dt', que sería esta, multiplico por, bueno, aquí los gamas se van, multiplico por un 1, esto es multiplicar por un 1, 1 sobre dt es 1 sobre dt, y aplico ley distributiva. Entonces aquí sería dxt sobre dt y aquí menos b por dt sobre dt. Y lo mismo en el denominador, entonces sería dt sobre dt menos b sobre c cuadrado por dx sobre dt. Y listo, entonces aquí ya yo tengo que u de x' es igual a u de x menos b por 1, esto es un 1, y esto sería 1 menos b sobre c cuadrado por u de x. Y entonces esta es una de las velocidades de Lorentz. Eso es cuando, por ejemplo, el que mide es el observador en tierra. Entonces yo tengo las observaciones en tierra, ¿cierto? Y yo quiero saber cómo lo mide el observador que está en el sistema primado. Ahora voy a hallar las otras porque pueden haber ejercicios donde haya, por ejemplo, en un movimiento en 2 dimensiones. Entonces vamos a ver cómo se comportan las otras coordenadas, porque es que en el denominador ya no es como las en transformaciones de Galileo, que el tiempo es absoluto, sino que el tiempo es algo como esto. Entonces aquí sería de y', aunque solo se mueva a lo largo del eje X, yo tengo que decir de y' sobre dt, ¿cierto? Ya sé que si yo tengo y' es igual a y, entonces de y' es igual a dy. Bueno, u de y' sería de y, ¿sí? Porque de y' es igual a dy, entonces de y sobre dt', ¿cierto? Y dt' sería esto, que es lo que está acá, ¿cierto? Y entonces, si yo multiplico por un 1, entonces sería de y sobre dt, que sería u de x, y luego aplico ley distributiva acá, entonces aquí sería este dt por este dt me daría 1, b sobre cx, y este dx sobre dt me daría ux. Bueno, y ahí tengo entonces, si tengo la velocidad en y, yo podría hallar cómo lo mide la velocidad en y en el sistema primado. Y lo mismo con z. Si z' es igual a z, entonces de z' es igual a de z, ¿cierto? Y divido esto, entonces aquí sería el de t' sería algo como gamma veces de t menos b sobre dx. Hago lo mismo, 1 sobre dt, 1 sobre dt. Esta sería la velocidad que estamos viendo allá, mide el sistema primado, y este sería entonces como lo mediría el observador en tierra. Entonces, cuando eso ocurre, hay que colocar el signo más acá, ¿vale? Eso es. Eso es. Entonces, aquí, por ejemplo, es cuando mide el observador en tierra y queremos saber cómo lo mide el observador primado. Mientras que este es cuando lo mide el observador en primado y lo queremos saber en tierra. Entonces le colocamos un signo más acá, tanto acá como acá. Entonces, aquí lo hicimos, todo este procedimiento, entonces es cuando obtuvimos las velocidades de Lorentz, tanto en X como en Y, como en Z, cuando el que mide es el observador en tierra y queremos saber las velocidades del sistema primado.
Y aquí, entonces, hacemos el mismo procedimiento, pero el que mide es el observador primado. Entonces, aquí sería X es igual a, bueno, vuelvo y repito, aquí es X igual a gamma factor de X' más B por T. Entonces, aquí sería esto mismo, ¿cierto? Entonces sería derivada de X, gamma factor de X' más B por DT'. ¿Listo? Y el dt, entonces sería gamma por dt' más b sobre c cuadrado por dx'. Sí se dan cuenta, ¿no? Pilas con eso. Bueno, entonces haría acá que u de x es igual a la derivada de x con respecto al tiempo. O sea que sería este de x que está acá sobre el dt que está acá. Los gamma se cancelan, ¿cierto? Dividimos o multiplicamos por este 1, esto es un 1 sobre dt' sobre 1 sobre dt, eso es un 1. Entonces aplicamos ley distributiva, ¿cierto? ¿Y qué nos queda? De x' sobre dt' es acá. Entonces sería dx' sobre dt' es esto que está acá, la velocidad más dt' sobre dt' que sería acá. Acá, de este por este sería dt' sobre dt' más u sobre c cuadrado por dx' sobre t'. Entonces aquí sería, esto es la derivada de x' con respecto al tiempo primado, que es la velocidad u de x', más la velocidad, y esto sería un 1. Y este sería un 1 más b sobre c cuadrado, y esto sería u de x'. Entonces, aquí yo sé las velocidades, yo mido las velocidades en UX. Esta velocidad y esta velocidad son medidas en el sistema primado y quiero saber cómo lo mide el observador en tierra. Y al contrario, entonces aquí tenemos, como lo vimos ahorita, estas serían las velocidades, las que mide el observador en tierra, esto lo mide el observador en tierra, y las queremos medir en el sistema primado. ¿Qué pasaría si v de x, que está en tierra, mide que la velocidad es igual a c? Entonces reemplaza, ¿qué sería la velocidad de qué? Del evento. La velocidad del evento tiene una velocidad de c. Entonces él dice c menos b es sobre 1 menos b sobre c cuadrado por c acá. Entonces aquí sería c menos b, y aquí me quedaría este c de acá, se simplifica con el de acá, y me quedaría b sobre c. Si yo factorizo el c de acá, de eso ya lo había hablado, cómo se factoriza el c, me quedaría esto, ¿cierto? Recuerden que aquí se simplificó un c. Entonces me quedaría 1 menos b sobre c dividido 1 menos b sobre c. Entonces, tanto ux' mira que el evento mide c como lo es el ux'. Y eso recuerde que es uno de los postulados de Galileo Galilei, con que fue que ya habíamos enunciado antes. No sé si fue acá. Eso es debido a... No fue acá, pero déjeme buscarlo porque sí es importante recordar. Yo no me lo aprendo, que las velocidades en cualquier sistema de referencia, la velocidad de la luz siempre es la misma en cualquier sistema de referencia. Eso es lo que dice uno de los postulados del señor. Veamos en el texto que debe decir. Acá, los postulados del señor Albert Einstein, que no es consecuencia de el hecho de que el experimento de Michelson y Morley no haya funcionado, ¿cierto? Sino que porque no se le encontró ningún tipo de propiedad al medio en la cual la luz viaja, sino que él dijo estos postulados y punto. Independiente del experimento, del fracaso del experimento de Michelson y Morley. Entonces, por acá está, aquí, déjenme buscar, aquí está. Entonces dice, uno de los principios dice, el principio de la relatividad dice, las leyes de la física deben ser las mismas en todos los marcos inerciales de referencia, y la rapidez de la luz en el vacío tiene el mismo valor c en todos los marcos inerciales, cualquiera que sea la velocidad del observador o la velocidad de la fuente que emita la luz. Estamos hablando de este segundo postulado. Ahora quiero hablar del primer postulado. Del primer postulado dice, las leyes de la física deben ser las mismas, o sea que las leyes de Galileo deben funcionar al igual que las leyes de Lorentz, porque dice, las leyes de la física deben ser las mismas en todos los marcos iniciales de referencia. Entonces, si yo hago acá, por ejemplo, en esta velocidad, esta es la velocidad que mide el observador en tierra,
y quiero saber en el sistema privado. Si tú haces, por ejemplo, que este producto de velocidades B por U de X sea muy pequeño con respecto hacia el cuadrado, entonces es dividir algo muy grande con algo muy pequeño. Esto tiende a cero. Y si esto tiende a cero, entonces volvemos a las transformaciones galileanas. Entonces, estas transformaciones galileanas funcionan para los objetos que se muevan con velocidades cercanas a las de la luz. Cuando las velocidades son muy pequeñas, digamos la de su moto, ¿cierto? Entonces, pues esto se hace cero, tendiente a cero, porque C al cuadrado, ¿cuánto da? 3 por 10 a la 8 al cuadrado es 9 por 10 a la 16. 9 por 10 a la 16. Eso es muy grande. Entonces, un número dividido con algo muy grande es tendiente a cero. Y entonces me quedarían las transformaciones galileanas. Y estoy hablando del primer postulado. Bueno, aquí hay un ejercicio que me gusta mucho, realmente, en el texto, que lo vamos a ver. Pero si alcanzamos, este sería bueno que lo miraran. Veámoslo, por favor. Con eso refuerza lo dicho. No importa. Correcta, pero históricamente incorrecta. ¿Y cuál es la verdadera historia? Trataremos de eso enseguida. Pero antes de nada, me gustaría hablarles sobre una parte de la teoría que todavía se llama la transformación de Lorentz. Profe. En la transformación de Lorentz se encuentra sobre todo la velocidad de la luz, la velocidad que brotó de las ecuaciones de Maxwell, los 300.000 kilómetros por segundo que Michelson midió con significativo. Cuéntame, Omar. Ya, era eso, profe, era que tenía el sonido del video también ahí en la pantalla. ¿Cómo así, Omar? Es que escuchamos todo el sonido de su video, profe. Entonces, si lo estamos viendo, se escucha como doble sonido. Bueno, apaguen el de ustedes. Bueno. Listo. Solucionado. Esa velocidad que es esencial en física moderna y vital para poder entender el universo tal como realmente es. Y a finales del siglo XIX, cuando Lorentz dedujo las ecuaciones de su transformación, cuando se trataba de velocidad, la más conmovedora experiencia humana la proporcionaban los trenes. El automóvil, que el tiempo dejaría completamente en marcha, y la aviación apenas despegando. Grande o pequeño, sofisticados o un juego de niños, los trenes eran la auténtica imagen de la velocidad. Pero en realidad, lo único que movía a la gente a gran velocidad en la Tierra era la propia Tierra. A 108.000 kilómetros por hora en su órbita alrededor del Sol, los habitantes de nuestro planeta no son conscientes de esta velocidad. Pero existe, y para los físicos del cambio de siglo, era una velocidad con respecto al éter. Desde los tiempos de Aristóteles, se pensaba que el éter era la materia precisa de que estaban hechos los propios cielos. Ese concepto permaneció como una mera especulación, hasta que dos americanos consiguieron probar, de una vez por todas, que lo que llamaban éter luminífero, de hecho, no existía. Fueron Albert A. Michelson y Edward Morley. Y su meta era detectar el movimiento a través del éter, midiendo sus efectos sobre la velocidad de la luz. En un intento tras otro, con el aparato más sensible que se había construido hasta entonces, hallaron precisamente algo que no estaban buscando. El interferómetro demostró que la velocidad de la luz es la misma independientemente del movimiento del observador. Para Michelson y Morley, esto fue una mala noticia que llegó a Irlanda con la rapidez que puede llevarlo un barco. Allí, el físico
G. F. Fitzgerald, antiguo defensor de la teoría electromagnética de la luz de Maxwell, examinó los, por otra parte, decepcionantes resultados de Michelson y Morley. La explicación que dio Fitzgerald fue que en su movimiento por el éter, un brazo del interferómetro se contraía en una fracción de su longitud que era exactamente la cantidad que permitía que los dos rayos de luz llegaran simultáneamente. La mayoría de los científicos se burlaron enseguida de esa idea. Sin embargo, cuando Heinrich Lorentz llegó a la misma conclusión, ya nadie se reía. Lorentz no era el especialista mundial de la teoría electromagnética de Maxwell, sino que además dio una explicación tangible al fenómeno de la contracción. Pensaba que tenía que ser una propiedad del electrón, cuya existencia acababa de ser confirmada por J.J. Thomson y sus colegas en Inglaterra. Parecía que habían encontrado en los electrones las partes más íntimas de los átomos, los últimos constitutivos de la materia, pero no habían descubierto todo lo que los electrones hacen de hecho. Lorentz pensaba que una posibilidad era que un electrón se contrajera en la dirección del movimiento. Y de igual modo, una regla y una locomotora. Si bien es verdad que la contracción de la longitud justificaba el experimento de Michelson-Morley, a pesar de eso Lorentz sabía que se necesitaba algo más para explicar todos aquellos experimentos a través del éter. Como aún creía en el éter y en el hecho de que la Tierra se movía a través de él, sintió que el electrón debía ser el responsable de alguna manera de este hecho asombroso relativo a la luz. Todos los observadores, independientemente de la velocidad a que ellos mismos se muevan, miden la misma velocidad de la luz. Otras velocidades, como por ejemplo la velocidad de un tren en marcha, no son la misma para todos los observadores. Para un observador situado en un andén, por ejemplo, este tren está pasando a buena marcha, pero a uno situado dentro del tren le parecerá que su velocidad es cero, y en cambio que el terreno fuera se está moviendo. Por lo tanto, como ya se dio cuenta Galileo en el Renacimiento, y como este hombre sabe hoy, la velocidad de un objeto depende de la velocidad del observador. Pero Lorentz decía que las percepciones de las ondas luminosas serían radicalmente diferentes. Sugirió que incluso alguien que viajara a una velocidad próxima a la de la luz seguiría observando el movimiento de la luz a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cómo podía ser eso? Consideremos dos observadores en movimiento relativo. En este caso, Albert y Henry. Solo por ganas de discutir en el instante exacto en que pasan uno delante del otro, ambos observan un destello de luz. Una esfera de luz que se extiende desde ese punto hacia afuera. Como cada uno mide la velocidad de la luz con relación, asimismo, cada uno cree, y con razón, estar siempre en el centro de esa esfera en expansión, aun cuando ellos mismos se vayan separando cada vez más el uno del otro. ¿Cómo pueden dos personas situadas en diferentes lugares estar en el centro de una misma esfera? Para confirmar su percepción, cada uno coloca dos detectores de luz separados, una distancia igual. Sin embargo, mientras que los detectores de Albert registran que la luz llega simultáneamente, él cree que la luz llega a los detectores de Henry en dos instantes diferentes. Entre tanto, Henry piensa lo mismo, pero al revés. Los dos están de acuerdo en la velocidad de la luz, pero no lo están en que los sucesos ocurran simultáneamente o en instantes diferentes.
No se trata aquí de semántica, ni de un debate trivial. Se trata de que tanto el tiempo como la distancia tienen que estar afectados por el movimiento. Sin embargo, por profundo que esto sea, el matemático francés Henri Poincaré puso objeciones a la naturaleza limitada de la explicación de Lorentz. Lo que se necesita, dijo, es una nueva ley fundamental de física. El principio de relatividad, según el cual las leyes de los fenómenos físicos serían las mismas tanto para un observador fijo como para un observador que se desplaza con movimiento uniforme de traslación. O dicho de otra forma, como Galileo había indicado, un estado de movimientos uniforme es tan bueno como cualquier otro. Después de todo, esta idea era la base, unos 300 años antes del razonamiento de Galileo y de la ley de inercia. Pero Poincaré estaba sugiriendo que la idea de relatividad de Galileo se debería generalizar de modo que abarcase todos los fenómenos físicos, incluida la luz. Por ejemplo, un observador midiendo la velocidad de la luz no podría determinar si está en movimiento, puesto que esa velocidad es la misma para todos los observadores. Y eso significaba que las antiguas nociones de espacio y tiempo tenían que cambiar. Y aunque el propio Poincaré rehuyó el examinar las consecuencias, Lorentz desarrolló las consecuencias necesarias para demostrar con precisión cuánto se tendrían que contraer las reglas y cuánto tendrían que disminuir su marcha los relojes cuando están en movimiento. Se puede ver la esencia de su razonamiento con ayuda del reloj más sencillo posible. Dos espejos separados, una distancia fija, y un rayo de luz rebotando del uno al otro. Cada rebote del destello es un tic o tac del cronómetro. Para Henry, su reloj está en reposo y funcionando normalmente, mientras que para Albert ese reloj está moviéndose y entre el tic y el tac ve al rayo de luz seguir una trayectoria mayor. Pero la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Luego la luz debe tardar un tiempo mayor en recorrer esa distancia mayor. Por consiguiente, Albert piensa que el reloj que se mueve marcha más despacio. Pero, ¿cuánto más despacio? La relatividad del tiempo se deduce del triángulo rectángulo formado por las distancias recorridas. El teorema de Pitágoras demuestra que el recorrido de la luz en movimiento es mayor que la distancia entre los dos espejos. Es esa distancia multiplicada por el factor 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado dividido por c al cuadrado. Este factor se encuentra tan frecuentemente en la relatividad que se le ha dado un símbolo propio, la letra griega gamma. Así a un observador en reposo le parecerá que cuando un reloj de rayos de luz está en movimiento, se atrasa en la proporción del factor gamma. Y también le parecerá que una regla o cualquier otra cosa en movimiento se contrae según la misma proporción. Recibe el nombre de contracción de Fitzgerald. Para velocidades mucho menores que la de la luz, gamma no es muy grande. La Tierra, por ejemplo, en su precipitada carrera alrededor del Sol, se acorta una longitud no superior a la de una brizna de hierba. Y en cuanto a velocidades sobre la Tierra, en la época en que Lorentz estaba ocupado en desarrollar su teoría, se superó la barrera de la locomotora de vapor de 100 millas por hora. A esa velocidad, el tren completo se acorta una longitud menor que el ancho de un átomo de la pintura de una máquina. Tampoco Lorentz se movía despacio, era el físico internacional.
Los jóvenes físicos de todo el mundo asistían a sus lecciones en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, donde fue profesor durante un cuarto de siglo. Entre los jóvenes que fueron a Leiden se encontraba Albert Einstein. A lo largo de los años, Lorentz tuvo una enorme influencia personal y profesional sobre Einstein. Justo antes de morir, Einstein dijo: «He admirado y amado a Lorentz más quizá que a ningún otro que haya conocido». Pero fue la obra de Lorentz como físico teórico la que trascendió más allá de su privilegiado círculo de amigos y viajó libremente por el tiempo y por el espacio. Sabiendo que estaba en la senda correcta, desarrolló las consecuencias hasta donde le fue posible. Si las cosas en movimiento aparecían más cortas y los relojes en movimiento se retrasaban, entonces, ¿cómo podían dos personas moviéndose una con respecto a la otra estar de acuerdo en una descripción consciente de dónde y cuándo había ocurrido un suceso? Para responder a esa pregunta, hace falta un conjunto de ecuaciones que reemplacen a las antiguas transformaciones de Galileo. Esas ecuaciones no eran difíciles de hallar, pero algunas de sus implicaciones eran difíciles de aceptar. En la relatividad de Galileo, la posición de un punto x' en un sistema móvil se relaciona con su coordenada en un sistema fijo por x menos v por t. Lorentz descubrió que para la nueva relatividad esto debía multiplicarse por el factor gamma. Esa es la ecuación en la dirección al movimiento. En direcciones perpendiculares al movimiento, las distancias son las mismas en ambos sistemas. En cuanto al tiempo, aunque los relojes puedan estar sincronizados en algún sistema, sus lecturas en otro sistema pueden depender del lugar en que se encuentren. En un sistema móvil, el tiempo es gamma multiplicado por la cantidad, t menos v por x dividido por c al cuadrado. Estas ecuaciones juntas constituyen la transformación de Lorentz y expresan la esencia matemática de la teoría especial de la relatividad. La transformación de Lorentz retrasa el tiempo y contrae las distancias en un sistema móvil, independientemente de qué sistema móvil se haya tomado. El observador en el sistema móvil piensa que está en reposo y que es el otro sistema el que realmente se mueve. Pero esas dos ecuaciones hacen algo más de eso. En realidad ligan tiempo y espacio. No tiene sentido decir cuándo ha sucedido algo si no se dice dónde ha sucedido. ...1904... Los Países Bajos. Lorentz publica la versión definitiva de su teoría sobre el electrón. Contiene las ecuaciones fundamentales de la teoría de la relatividad. Pero todavía no se ha oído hablar de Albert Einstein, lo que provocó que algunos dijeran que la historia le había otorgado más honor del que merecía. 1905. Berna, Suiza. Einstein, joven estudiante de física que se mantenía trabajando como escribiente en una oficina de patentes, se encuentra molesto por las contradicciones que le parecía encontrar en el corazón mismo de la física. ¿Pueden hacerse compatibles la inercia y las leyes de la mecánica con la teoría de la óptica y del electromagnetismo de Maxwell? Einstein decide que tiene que serlo, aunque ello supusiera abandonar no solo el éter, sino también el significado tradicional de tiempo y de espacio. Expone dos postulados fundamentales. El primero es el principio de relatividad de Poincaré. Las leyes de la física son las mismas para todos los sistemas inerciales. Su segundo postulado establece que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Simplemente asume el fenómeno que Lorentz tanto se había esforzado en explicar. De esos dos postulados, solamente Einstein deduce exactamente las mismas ecuaciones que Lorentz había descubierto, pero ahora con un significado muy diferente. Los conceptos fundamentales de espacio y de tiempo se habían entrelazado.
Se puede entender la esencia de esta idea visualizando el tiempo como si fuera otra dimensión. Albert, manteniéndose fijo en el espacio, fluye a través del tiempo. De modo que una recta vertical representa un punto fijo x igual 0. En su sistema de referencia en diferentes instantes. Mientras que una sección de corte horizontal representa instantes simultáneos en lugares diferentes. Por otra parte, alguien que se mueva, Galileo por ejemplo, sigue una trayectoria oblicua. Y así, mientras que lo que Albert cree que es un punto fijo, traza una recta vertical. La idea de Galileo de que nada está pasando aparece como una recta inclinada en x' igual a 0 o en cualquier otro lugar en su sistema. Pero, por supuesto, si Galileo hubiera hecho el dibujo, su línea de posición fija sería vertical y la de Albert sería inclinada hacia el otro lado. Se puede utilizar la misma idea para mostrar la relatividad del tiempo. Cuando Henry y Albert observan la misma esfera de luz, que va expandiéndose, esta llega a sus detectores en puntos concretos en el tiempo y en el espacio. Reciben el nombre de sucesos. Mientras tanto, la propia luz recorrerá la suspensión de un cono. Para Albert, los sucesos situados en una sección de corte horizontal son simultáneos. Para él, uno de los detectores de Henry suena primero. Luego, los dos suyos suenan simultáneamente. Y finalmente, suena el otro detector de Henry. Así que él piensa que esos dos sucesos son simultáneos. Pero Henry también cree que esos dos sucesos son simultáneos. O sea, que no solo las líneas de posición constante de Henry están inclinadas, sino también lo están las líneas de tiempo simultáneo. Para Henry, sucesos simultáneos tienen lugar en cualquier parte de una sección de corte oblicua. Así que él cree que primero va una de las señales de Albert, luego las dos suyas y después la otra señal de Albert. Por supuesto, si Henry hubiera hecho el dibujo, habría dibujado sus líneas de posición constante y tiempo constante perpendiculares entre sí. Asombrosamente, eso no hubiera cambiado el cono de luz en absoluto. Esa forma de ver las cosas recibe el nombre de diagrama espacio-tiempo, y de ese modo se pueden visualizar muchos de los extraños efectos de la relatividad. Albert, por ejemplo, cree que la regla de Henry no tiene exactamente 1 metro de longitud. Mientras que Henry, al ver pasar a Albert, piensa que la regla de Albert es más corta. En el diagrama espacio-tiempo, Albert mide longitudes en su eje de espacio, donde la regla de Henry es más corta. Pero en el eje de Henry, la situación es a la inversa, y la regla de Albert es más corta. ¿Y qué pasa con el misterio de los relojes? ¿Cómo puede cada uno de ellos pensar que el reloj del otro atrasa? Sigamos el movimiento de los rayos de luz en el diagrama espacio-tiempo. En el eje de tiempos de Albert, los tics de Henry están más separados entre sí que los suyos. Pero en el eje de tiempos de Henry, los tics de Albert están más separados independientemente de cómo él lo mide.
De hecho, hay más de una forma de mirar la propia transformación de Lorentz. Aunque fueran deducidas primero por Lorentz, Einstein llegó a las mismas ecuaciones pero siguiendo una dirección completamente diferente. Lorentz utilizó las ecuaciones para poder explicar el experimento de Michelson-Morley, mientras que el objetivo de Einstein era establecer la relatividad como principio fundamental y universal para toda la física. Para Lorentz, la velocidad constante de la luz y para todos los observadores fue una mera aparición. Para Einstein, esa velocidad constante fue un principio del cual deberían deducirse todos los demás. Lorentz fue quizá el último gran físico clásico, pero las ecuaciones que llevan su nombre están en el corazón de la relatividad y del futuro que ella creó. De todos modos, hay dos historias completamente independientes sobre la teoría de la relatividad. Una de ellas fue la teoría del éter y luego el experimento Michelson-Morley y otros más que fracasaron en el intento de detectar la existencia del éter. Y entonces Poincaré y Lorentz, con gran dificultad, crearon las fórmulas necesarias para poder explicar los resultados de esos experimentos. Y por entonces también, de forma completamente separada e independiente, el joven Albert Einstein se preocupó de un problema profundo que tenía que ver con la naturaleza de la luz y con la electricidad. Y decidió que este era el modo como el mundo tenía que funcionar. Y apareció con exactamente la misma teoría, pero con una comprensión mucho más profunda de lo que significaba. De modo que puede decirse que Einstein hizo solo menores contribuciones a la teoría de la relatividad, lo mismo que se puede decir que Copérnico hizo solamente una transformación matemática trivial de coordenadas. Pero decir eso sería ignorar de la manera más profunda posible la verdadera historia de ambos asuntos. Seguiremos con nuestra... Entonces dice así: cierta nave se aleja de la Tierra a una velocidad de 0.87 c. Un chorro de material expulsado de la nave hacia la Tierra se mueve a una rapidez de 0.55 c relativo a la nave. Voy a revisar que esté todo bien. Sí. Relativo a la nave. Encuentre la velocidad del material expulsado relativo a la Tierra. Entonces, fíjese que se están midiendo cosas. Dice, cierta nave se aleja de la Tierra a una velocidad, se aleja de la Tierra, esta es la velocidad 0.87 c. Un chorro de material expulsado de la nave. Sería como el evento. Pero es que ese material expulsado, si ustedes han visto películas, o sea, si la nave va hacia la derecha, el aire expulsado irá en dirección contraria, ¿no? Y ese sería como el evento relativo a la nave, dice así. O sea, la palabra relativo a la nave significa que se está midiendo en el sistema primado. Encuentre la velocidad del material expulsado en la Tierra. Entonces aquí sería que U de X es el evento y como es el chorro, ¿cierto? Es 0.55 c más, está la velocidad de la nave, 0.87 c, y en el denominador 1 más U, que sería el, 0.87 c por este es el chorro, menos 0.055 c, c por c, c cuadrado, se simplificaría con este c cuadrado, y multiplico 0.8 por 0.55 y me daría 0.48. Aquí hago esta diferencia, me queda en términos de c, ¿sí me entiendes? Y aquí resto 1 menos 0.48 de 0.52, 0.32 dividido 0.52 por c. Entonces, la velocidad relativa a la Tierra es 0.61 c. Así de simple es. Vamos otro. Dice, un observador en Tierra mide que la rapidez de un evento físico es de 0.75 c. La rapidez de U de X medido en el sistema de C primado es 0.25 c. Entonces ya lo que mide es el observador en tierra, ¿cierto? Entonces acá, un observador en tierra mide que la rapidez del evento, este es el evento, entonces el evento es U de X, el evento es U de X medido desde la Tierra.
es 0,75C, y el otro, entonces, la rapidez medida en del sistema primado es 0,25C, menos 0,25C, 1 menos 0,25C por 0,75C sobre C cuadrado, se simplifican los C, y bueno, y ustedes dirán, ya, eso es una operación muy simple en matemáticas que ya se lo expliqué ahí. Bien, no alcanzo a dar esto, empezamos con la dinámica relativista, o sea, déjame ver aquí, a ver si veo choque frontal, sistema de choques, y esto sí es larguito, porque resulta que ustedes se han escuchado esa ecuación que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, donde la masa que se mueve a la velocidad de la luz, cercanas a la luz, es energía. Eso es energía. Entonces la masa también se considera como algo relativista. Vamos a llegar con todo este proceso matemático que está en el tablero, si ustedes lo miran, a que la masa relativista es gamma veces la masa en reposo. Y la próxima clase entonces vemos la masa, el momentum, la energía y terminamos, niños. ¡Qué belleza! Eso indica que ustedes tienen que ponerse pilas con los ejercicios del texto, ¿cierto? Pilas con esos ejercicios de este texto. Ya, claro que alguien, no sé si alguien compartió el texto de otra, si alguien consigue el texto de la 4ª edición, sería mejor porque es que este no tiene muchos ejercicios. En todo caso, aquí hay unos resúmenes. Claro que miren, ni siquiera trae lo de miren, aquí solo empieza con el momentum relativista. Aquí, bueno, aquí están las transformaciones de Lorentz, ¿cierto? Esto es lo que vamos a ver la próxima clase, la energía relativista, ¿cierto? Y ya.